Pérdida muscular en la vejez. Muchos le temen, y con razón, porque los músculos se debilitan. Pero la vejez, y esto es lo interesante, el envejecimiento comienza desde los 30 años. Entonces, a partir de los 30 se sabe que por cada década se pierde entre un 3 y un 5% de masa muscular. A los 30 empieza entre un 3 y un 5% por década. Hasta los 50. Y a partir de los 50 se vuelve más riguroso. A partir de los 50, la pérdida muscular es del 1 al 2% por año. Y a partir de los 60, eso incluso puede aumentar al 2 o 3%. Así que te das cuenta, cada año pasa bastante, porque es como un efecto de interés compuesto, ya que los porcentajes se van acumulando cada vez más. Sí, ¿de dónde viene eso? Llega al punto que, para las personas en las que esto es mucho más difícil y que están mucho más metidas en este proceso, incluso se habla de una enfermedad, la sarcopenia. Así que eso puede convertirse en un verdadero problema, y también es comprensible, fácil de entender. ¿Por qué? Porque la falta de músculos es falta de fuerza. Eso significa que caminar puede volverse difícil, piernas pesadas, inseguridad al caminar, ya no poder levantarte si te has caído. Un problema para muchas personas mayores es que tienen mucho miedo de caerse, porque después ya no pueden levantarse, simplemente porque les falta fuerza. Pero también todos los demás movimientos se vuelven cada vez más difíciles sin fuerza, porque tienes que tener claro que los músculos son los únicos motores en el cuerpo que generan movimiento. Lo sabes por tu auto. Si tu auto en vez de 100 caballos de fuerza solo tiene 50 o solo 30 caballos de fuerza, ya no estás satisfecho, no puedes acelerar. En el tráfico se vuelve peligroso, porque simplemente la seguridad en el movimiento y también lo que realmente necesitas mover, en el sentido literal de la palabra, cada vez disminuye más. Y todo esto culmina en que la gente solo se queda sentada. También por los dolores, por supuesto, que se suman, porque la falta de fuerza significa cambios musculares, lo que significa que aparecen dolores. Eso lo veremos más adelante, y ya no pueden levantarse, entonces caminan con bastón. Para apoyarse, tienen que agarrarse del pasamanos al subir las escaleras y, en algún momento, llega el andador. Porque simplemente ya no tienen la fuerza ni la seguridad para moverse normalmente. Quizá te preocupes de que te pase lo mismo, porque no es algo bonito, uno tiene que lidiar con eso. Ahora surge la pregunta, ¿cómo sucede realmente esto? Y en mi opinión, eso es totalmente lógico, incluso biológico, porque los músculos se pueden entrenar. Quizá lo sepas, cuando levantas pesas, los músculos se fortalecen, pero también existe lo contrario. Si ya no exiges a los músculos, el cuerpo se adapta. Ese es un principio biológico básico. Úsalo o piérdelo, dirían los estadounidenses. Úsalo o lo pierdes. Eso tiene que ver con que los seres humanos estamos muy especializados en adaptarnos a los entornos cambiantes en los que vivimos. Los hábitats cambian. Del suelo al árbol o viceversa. Imagina cualquier cosa. Tenemos que poder adaptarnos. Otras exigencias deben hacer que nuestro cuerpo sea capaz de afrontar estos nuevos retos. Ese es el principio del entrenamiento. Si te fijas, a los 30 años de vida es cuando todo esto comienza. Ahora piénsalo bien. Los niños, ellos juegan fútbol, hacen deporte, andan correteando, se suben a los árboles. Sí, además la educación física en la escuela es algo regular de todos modos. Se mueven. Luego, en algún momento, empieza la universidad, el trabajo, todas esas cosas. Tú sabes exactamente de lo que hablo. No importa a qué te dediques ahora, probablemente lo hayas experimentado tú mismo. Entonces, el tiempo para hacer deporte cada vez es menor. Claro, hay quienes practican deportes específicos toda su vida. Y eso está bien. Y estoy seguro de que, si se investigara, se descubriría que estas personas pierden mucha menos masa muscular. Así que primero tienes que dar el paso de alejarte completamente de eso. Que esos 35 por década, luego después de los 50 el 12%, después de los 60 el 23%, que borres completamente esos números de tu mente. Porque según mi opinión, eso tiene sobre todo que ver con lo que haces o no haces. La inactividad se explica muy rápido. Nos sentamos, usamos la escalera eléctrica, usamos el elevador.
No caminamos a la vuelta de la esquina a la siguiente tienda. Nos subimos al coche y vamos. No necesito decírtelo. Tú lo sabes por experiencia propia. Y para mí es completamente normal que las personas pierdan masa muscular. Porque si no se mueve ningún peso, ni siquiera se tiene que mover el cuerpo, ¿por qué habrían de quedarse los músculos? Reciben un entrenamiento negativo, o sea, un entrenamiento de no hacer nada, y el cuerpo se acostumbra cada vez más a no hacer nada. El problema es que biológicamente no estamos preparados para eso en absoluto. Y además, hay otro factor que influye. Eso es lo que quiero mostrar ahora mismo. Mira, ese somos nosotros, más o menos, un poco más pequeños, pero ese es nuestro esqueleto, nuestra estructura ósea. Y esta estructura ósea se mueve gracias a los músculos, solo por los músculos, o bueno, por la gravedad. Pero todo lo que podemos mover activamente en el cuerpo, solo lo hacemos con la fuerza muscular. Incluso respirar, al final, es cuestión de músculos. Y ahora ves, tenemos las dos articulaciones de la cadera. Tenemos las articulaciones de los hombros. Tenemos toda la columna vertebral, que puede moverse en todas las direcciones. Tenemos la cabeza, que se puede mover. Tenemos las rodillas y los tobillos. Bien. Y ahora afirmo que estas articulaciones que están incorporadas ahí, no están ahí por casualidad. Hay dos posibles razones, por las que son exactamente como son. La primera tiene una explicación evolutiva. Hace millones de años nos adaptamos al movimiento, y de ahí se formaron las articulaciones. La posibilidad número 2. Un ser divino nos diseñó, y lo hizo de manera perfecta. Para nosotros da igual si la biología evolutiva tiene razón, o si los creyentes tienen razón. Es completamente irrelevante. En ambos casos, el sistema humano funciona al 100%. Esa es mi hipótesis de trabajo firme, y así lo he experimentado una y otra vez durante los últimos 40 años, desde que me dedico a la terapia del dolor. Este sistema funciona perfectamente. Un ejemplo de eso es la articulación del hombro. Es una articulación, una cavidad pequeña, una cabeza grande, movible en todas las direcciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, rotación interna, rotación externa, luego junto con la articulación del codo. Eso significa que estas articulaciones están diseñadas para reproducir los movimientos que tienen programados, ya sea por la evolución o por lo divino. Si ahora no usamos esos movimientos para los que están diseñadas, eso tiene consecuencias por una razón muy sencilla. Voy a explicarlo con este ejemplo del brazo extendido y el brazo doblado. Mira, esta articulación del codo flexiona y extiende. Y también se puede girar, pero dejemos eso de lado por ahora. Solo enfoquémonos en el movimiento de flexión y extensión. Aquí tenemos músculos flexores que tiran. Entonces el antebrazo se levanta. Y mientras estos músculos flexores tiran, los músculos del lado opuesto tienen que ceder. Y todos los músculos están envueltos y atravesados por las fascias, por estos hilos, estas pequeñas redes como telarañas, que llegan hasta una gran envoltura alrededor del músculo. Y esas son las unidades estructurales que ahora se acortan. En el lado se alargan, y al estirarse, estos se acortan y aquellos se alargan. Y si movemos el brazo así y así, entonces el brazo no tendrá problemas en cuanto a movilidad. Pero si no movemos el brazo de aquí para acá una y otra vez, entonces algo va a pasar. Supongamos que solo movemos el brazo en esta zona, por alguna razón. Porque así es tu vida diaria. Ya no necesitas estirar el brazo, ya no necesitas la flexión completa, solo lo mueves aquí. ¿Qué va a pasar? Los músculos que jalan el brazo se van a acostumbrar. Solo jalo hasta aquí. Porque eso no se necesita. Esa fuerza se va perdiendo. Y por otro lado, la flexibilidad solo llegará hasta aquí. Porque si ya no se flexiona, la longitud total ya no se alcanza aquí. Y lo mismo sucede al revés. Si siempre me quedo así y no estiro completamente, los músculos que están aquí pierden la capacidad de ceder fácilmente hasta la extensión completa, porque pierden esa capacidad ya que el ángulo no se utiliza. Y eso lo puedes aplicar exactamente igual para todas las más de 100 articulaciones del cuerpo, y no importa si son articulaciones esféricas, en silla de montar o de bisagra.
Siempre hay un eje de movimiento y un eje de contramovimiento. Así es como se produce el movimiento y la movilidad, utilizando todos los ángulos. Como no lo hacemos, ocurren estos procesos que acabo de explicar. Los músculos ya no ceden completamente, las fascias ya no ceden completamente. Decimos en resumen, están demasiado cortos. Un buen ejemplo, acuéstate boca abajo e intenta que un compañero o compañera te lleve el pie hacia los glúteos. O sea que la rodilla se doble hasta que el talón toque los glúteos. Y ahí te vas a dar cuenta que, en la mayoría de los casos, empieza más o menos cuando la pierna está en posición vertical. Esa sería más o menos la posición. Cuando la rodilla queda a 90 grados, se vuelve difícil. Avanzar más. Eso aquí en el esqueleto no es posible, pero llevar el talón al glúteo es algo completamente normal y en realidad no es ningún problema. Eso lo hacen las personas sentadas sobre los talones, cuando se sientan en el suelo. Apoyan los glúteos sobre los talones y así sucesivamente. Entonces, en el momento en que los músculos ya no quieren adoptar cierta longitud, se oponen a ello. Entonces, si estoy acostumbrado a no estirar más allá de aquí, y aún así quiero hacerlo, los músculos dicen, no quiero. Ya se me olvidó cómo hacerlo, no quiero. Y se resisten a eso. Y entonces hay una fuerza específica que tira en contra, mientras que los músculos extensores quieren estirar el brazo, porque por ejemplo quieres alcanzar tu vaso. Y ahí se generan fuerzas. Y esas fuerzas empujan la articulación, la cabeza en la cavidad, si es ese tipo de articulación, más de lo que normalmente está previsto, y siempre hay cartílago ahí. Sí, en la estructura de una articulación, siempre tienes la situación de que tienes una cavidad, supongamos que esto es la cavidad, y tienes la parte opuesta, la cabeza, ahí adentro, y alrededor está la cápsula, que lo mantiene todo junto, y luego siempre tienes un cartílago, quizá también meniscos en la rodilla, por ejemplo, ¿sí? Siempre hay algo entre medio para amortiguar el hueso frente al otro, para que sea suave y pueda moverse acolchonado. Y ahí tienes el líquido sinovial adentro. Y de ahí se alimenta el cartílago. Y si lo mueves de un lado a otro repetidamente, gracias a los músculos, entonces todo eso puede suceder. Si este punto se mueve hacia acá, tengo que ceder de este lado, ahí se acorta, como acabo de explicar. Si nos movemos cada vez menos y cada vez menos llegamos a esos ángulos, las fuerzas se vuelven cada vez mayores, y lo que aquí se comprime al movernos, la presión se vuelve cada vez más alta. Te puedes imaginar fácilmente que si aquí hay una fuerza contraria, es porque el músculo de este lado ya no quiere ceder. Entonces, para los que tienen experiencia en física o matemáticas, se puede construir un paralelogramo de fuerzas. Y entonces te das cuenta, la fuerza se desvía, hay todavía más tracción en sentido contrario, y en algún momento la fuerza entra en la articulación. Eso significa que todo el sistema colapsa. Por cierto, eso no es el tema de hoy, pero solo para que lo sepas, así es como se produce la artrosis. Esa es la razón principal mecánica de la artrosis. ¿Qué significa eso? El cuerpo no quiere tener artrosis, y debido a que las fuerzas se vuelven cada vez mayores, en algún momento se activa un dolor de alarma. Y quizá te parezca interesante, si aún no conoces nuestra teoría del dolor, este dolor de alarma representa, en mi opinión, entre el 95 y el 97% de los dolores. Los dolores son ese tipo de dolores de alarma que surgen porque los músculos están acortados, los músculos son demasiado débiles, los músculos ya no acompañan correctamente el movimiento. Y eso causa los problemas, causa dolor, causa la artrosis, y todo el círculo vicioso negativo comienza. Entonces, si además aparece el dolor y ya de por sí nos movemos poco, y luego nos movemos aún menos, hasta ese punto, seguramente conoces a personas mayores que desde hace 10 o 15 años ya no pueden levantar el brazo más allá de esto hacia el lado, porque el sistema simplemente ya no lo permite. Eso significa que ya de por sí tenemos muy poco movimiento en nuestra vida diaria. Nos sentamos demasiado, nos movemos muy poco, luego vienen los dolores y nos movemos aún menos.
Y por eso no es nada sorprendente que se den esas cifras que anoté hace un momento. Así que el error que realmente considero un error es pensar que esas cifras que anoté hace un momento son normales. Para mí, no es otra cosa más que el reflejo de una población que, en promedio, cada vez se mueve menos. Y tú mismo lo sabes. Mira a tus padres o a tus abuelos. Dependiendo de cuántos años tengas, cada vez se mueven menos. Es lógico que cada vez haya menos músculos, porque el cuerpo ya ni siquiera los necesita. Y ahora viene el error que es al menos igual de grave, en realidad aún peor. Entonces se dice, cuando alguien tiene 60 o 70 años, sí, tengo pocos músculos, está bien, pero eso es normal a esa edad, y ya no puedo hacer nada al respecto. Y ese es un error muy, muy grande, porque se sabe por muchos estudios que uno puede entrenar hasta el final de su vida. Por supuesto, está claro que cuando eres joven, cuando tienes 18 o 20 años, eso sucede más rápido. Puedes desarrollar músculos más rápido que cuando tienes 60 o 70 años. ¿Por qué? Porque el metabolismo funciona más lento. Porque naturalmente, eres mayor y todo en el cuerpo se ha vuelto un poco más lento, dependiendo de cómo haya sido tu estilo de vida. Pero siempre se puede y tú también podrás. Solo tienes que intentarlo. Y claro, ahora puedes decir, sí, son los genes. Mi papá también lo tuvo, también tuvo pérdida muscular. Todavía recuerdo que él tenía ese problema y ahora yo también lo tengo. Es obvio, lo heredé de él. No, él también se movía cada vez menos a medida que envejecía, igual que tú lo haces, y por eso el resultado es el mismo. Olvida los genes. Así que te das cuenta, no te dejo excusas, porque realmente quiero lograr que entiendas que depende de ti. La sarcopenia, como dijimos al principio, ahora se considera una enfermedad. No creo que sea una enfermedad. Es la adaptación del cuerpo a cada vez menos movimiento, a cada vez menos esfuerzo físico. Y ahora llegamos a la gran pregunta. ¿Cómo resolvemos el problema? Pero ya sabes a lo que me refiero. Tienes que moverte, simplemente tienes que moverte. Y mientras más tiempo pases sentado, mientras más actividades tengas, si todavía trabajas, en el escritorio o lo que sea, tienes que moverte. Y lo importante es que tienes que moverte de tal manera que, por ejemplo, el dolor disminuya, porque tal vez ya tienes dolor por no haberte movido. Y esa es otra trampa de la que muchas personas que aún no conocen nuestro método tienen dificultades para salir. Porque saben que tienen que moverse, quieren moverse, pero no pueden moverse porque les duele. Y luego se mueven y les duele aún más, porque no saben que hay movimientos que han provocado que el dolor aumente. Y hay otros movimientos que ayudan a eliminar el dolor y permiten volver a moverse más. Y en eso nos hemos especializado durante casi 40 años, en esos movimientos exactos que te ayudan a deshacerte de tu dolor. Y ahora voy a decirlo, porque el hecho de que puedas salir a caminar, que puedas correr, que puedas hacer algunas flexiones, que puedas, sí, practicar todo tipo de deportes. Eso no necesito explicártelo, ya lo sabes, y también sabes cómo conseguir información. Aquí se trata de enseñarte un método muy específico con el que puedes evitar rigurosamente la pérdida de masa muscular y, al mismo tiempo, lograr que los dolores que tienes disminuyan, desaparezcan por completo y que tu movilidad aumente cada vez más. Y ese es nuestro ejercicio Liebscherpracht. Habíamos dicho antes que, si no realizamos completamente los movimientos que rara vez hacemos, llegará un momento en que ya no podremos hacerlos. Es decir, la movilidad se ve limitada. Eso significa que no moverse siempre tiene que ver con que la movilidad disminuye, y eso tiene que ver con que la fuerza disminuye. Así que hagámoslo todo al revés. Si estás en esa situación, o quieres evitar caer aún más en esa situación negativa, entonces deberías aumentar tu movilidad. Y si algo no cede, las fascias musculares que ya no ceden, como dijimos antes, entonces tienes que estirarlas. Esa es la mejor idea que puedes tener. Aquello que ya no cede, lo que está demasiado corto, lo que se resiste a alargarse, eso tienes que alargarlo para asegurarte de que vuelva a ser más largo. En el fondo es así de sencillo, pero sé que para alguien que no se ha ocupado de esto, que tampoco lo aprendió en la escuela ni en la universidad, al principio es difícil de entender.
Pero te explico brevemente cómo desarrollamos esto. En algún momento me di cuenta de que el cuerpo, al final, solo necesita 27 rangos de movimiento que hacen que todos los dolores que surgen por este acortamiento vayan disminuyendo cada vez más hasta que desaparecen. Y que, si haces estos movimientos regularmente, el dolor también se mantiene alejado. Y eso nos llevó a dividir el cuerpo en 12 áreas que pueden causar dolor. En 12 áreas que deben tener cierta movilidad. En 12 áreas donde ocurren daños estructurales si las fuerzas son demasiado grandes, como la artrosis, los desgarros de menisco, las lesiones de disco, y así sucesivamente. Y todo eso se puede estirar siguiendo una clave muy sencilla. Dependiendo de en qué parte del cuerpo tengas tus problemas, hay estiramientos y ejercicios favoritos que aseguran que lo que está demasiado corto vuelva a alargarse. Y cuando eso se alarga, volverás a ser más flexible. Y si lo mueves hacia la extensión y lo usas activamente, la fuerza muscular y también el volumen muscular aumentarán de nuevo, porque todo eso se reactiva. Me gustaría explicarte para que puedas entender cómo funciona eso. Quiero hacerlo un poco esquemático. Tenemos 12 áreas diferentes. No las voy a enumerar ahora, solo lo haré como ejemplo. Aquí está, por ejemplo, la cabeza, el cuello. Aquí está la mandíbula. Incluso los ojos los tenemos como una zona. El diafragma, la articulación de la cadera, la espalda, todo el cuerpo está en estas 12 zonas. Y en el momento en que estiras una de estas zonas, empieza todo. Nivel número 1. Eso es un estiramiento pasivo. ¿Qué es un estiramiento pasivo? Un estiramiento pasivo es, suponiendo que no puedes estirar completamente el brazo. Y ahora lo posicionas así y lo empujas más para estirarlo. Eso es un estiramiento pasivo, porque el brazo en sí está pasivo, pero la otra mano o una compañera, un compañero, lo empuja hacia el estiramiento. Y solo el estiramiento pasivo de un músculo ya es un entrenamiento muscular. Sí, eso uno no lo cree al principio. Se piensa que solo hay que tomar peso en la mano. También se puede hacer, sí. Pero incluso el estiramiento es un entrenamiento muscular. Y el músculo recuerda que está trabajando. Y ese trabajo hace que lleguen nutrientes, que haya crecimiento, que se desarrolle fuerza, y así sucesivamente. Ese es el primer y más importante paso para recuperar la movilidad. Pero los ejercicios también tienen una segunda parte. Y la segunda parte es que ahora vamos a fortalecer lo que se está estirando. Lo escuchaste bien. Nuestros ejercicios de Liebschampkraft, muchos piensan que solo son ejercicios de estiramiento, pero van mucho más allá. Te explico exactamente cómo. Entonces, si estamos aquí y la resistencia aumenta cada vez más, la tarea es intentar doblar el brazo contra la resistencia. Entonces, supongamos que solo puedes estirarlo hasta aquí. A eso se le llama en ese momento estar al final del rango de movimiento. Entonces tienes que intentar doblar el brazo contra la fuerza que lo sostiene. Pero la fuerza que sostiene es lo suficientemente fuerte como para que no puedas moverte. Eso se llama entrenamiento isométrico. Es un entrenamiento de fuerza para los músculos flexores sin movimiento. Y eso es súper valioso. Yo lo llamo entrenamiento isométrico. Eso es súper valioso. ¿Por qué? Porque en esas áreas, en esos ángulos donde normalmente ya no nos movemos, justo antes de eso, casi no queda fuerza en el músculo. Te darás cuenta de eso cuando hagas el entrenamiento adecuado. Ahí donde el brazo siempre se mueve, todavía hay mucha fuerza, pero cuando llega a las zonas por las que casi no pasa, la fuerza va disminuyendo cada vez más. Y si entrenas fuerza en esa zona, entonces para el músculo es una experiencia positiva muy especial. Porque en esos ángulos, el cuerpo, el músculo sabe, ahí hay muy poca fuerza, ahí necesito mucha más fuerza. Entonces obtengo seguridad, obtengo estabilidad, obtengo capacidad de control al correr. Por ejemplo, obtengo fuerza en las piernas, y así sucesivamente. Al hacer esta contracción después del estiramiento, llevamos la fuerza exactamente a donde no existe, o casi no existe.
así que un entrenamiento de fuerza más específico casi no se puede hacer. Pero luego seguimos en la siguiente fase. Y en esta tercera fase, que prácticamente forma parte de la segunda, hacemos lo mismo, pero más rápido. Entonces, hacemos fuerza en sentido contrario, relajamos, avanzamos más en el estiramiento, volvemos a hacer fuerza en sentido contrario, relajamos y seguimos. Eso significa que conseguimos cada vez más estiramiento, obtenemos cada vez más fuerza en ángulos nuevos que se van sumando poco a poco. Y eso es lo especial de esta fase del entrenamiento, que promovemos el flujo de líquidos, de sangre, de linfa. Supongo que también en el área intercelular, donde se deben transportar los nutrientes, también en esa zona se genera movimiento. Y por favor ten en cuenta que el metabolismo en nuestro cuerpo depende directamente de cómo nos movemos. Si te mueves constantemente con todo el cuerpo en todos los ángulos, tienes un metabolismo completamente diferente. Eso significa que los nutrientes llegan a las células y los desechos se eliminan del cuerpo, en comparación con cuando te mueves menos. Cuanto menos te mueves, más lento se vuelve tu metabolismo. Solo piensa en tus pantorrillas. Cuando los músculos de la pantorrilla se contraen, tienes las válvulas venosas, y esas válvulas se encargan de eso. Te puedo explicar rápidamente cómo funciona. Si tienes aquí un vaso sanguíneo, ahí están esas válvulas instaladas. Por ejemplo, te acuestas con la rodilla hasta la siguiente en esta dirección. Y si ahora te mueves y tensas los músculos, entonces los vasos sanguíneos se comprimen. Eso significa que aquí se aplica presión. Y en ese momento, cuando se aplica presión ahí, el que aquí es más alto, entonces las válvulas se cierran. Así es como quedan. Se presionan hacia el cierre. Eso significa. En esa dirección no puede tener efecto, pero eso. La presión que se ejerce aquí, eso abre las válvulas, y así, prácticamente, se crea una ayuda para el retorno venoso hacia el corazón. Esto ocurre en las venas grandes, en las venas medianas. Eso llega hasta los vasos de la red venosa. Eso es aquí en Occidente, en la ciencia, hasta donde sé. No es tan conocido en la medicina, pero los rusos han investigado sobre eso, y los rusos han descubierto que en el sistema de cableado hay pequeñas telitas de tejido conectivo. Y durante mucho tiempo estuvieron experimentando con eso. Si son restos de tiempos anteriores, el propósito de esas telitas de tejido conectivo no estaba claro, y de repente se dieron cuenta que ahí también ocurre un efecto de bomba muscular. Cuando te mueves, los músculos se encargan de comprimir los vasos sanguíneos para, prácticamente, impulsar el flujo sanguíneo, ponerlo en movimiento, de manera anatómica, o sea, de manera mecánica. Eso significa, por ejemplo, si tienes dolor de hombro, porque tus músculos aquí en esta zona están totalmente inactivos, son demasiado cortos, demasiado tensos, muy rígidos, ya no son flexibles. Entonces tu metabolismo también se ve afectado. Piensa en el hombro calcificado. ¿Por qué se forma ahí calcio? ¿Por qué se deposita calcio ahí? Porque el metabolismo ya no funciona. Por eso se deposita calcio ahí. Es una explicación sencilla ahora, pero es buena como imagen para entenderlo. Eso significa, en el tercer paso, el primero fue el estiramiento pasivo. Luego el segundo fue la contracción en sentido contrario. Muy fuerte, para mucha fuerza. La tercera fase aquí es ahora la contracción rápida, una y otra vez. Para la fuerza y para el estiramiento creciente, también el flujo sanguíneo y el flujo linfático y el flujo de todo, el movimiento de todo, la corriente de todos los líquidos, para estimularlos también, para que todas las células estén bien nutridas y los desechos se eliminen correctamente. Pero también ahí no termina todo, y que esto aquí tiene mucho que ver con la fuerza. Es evidente, porque el entrenamiento de fuerza lleva a la fuerza, pero también notas que este es un entrenamiento de fuerza diferente que ir a alguna máquina y levantar algún peso, que también puedes hacer, sin duda, sí, pero esto es un entrenamiento de fuerza muy especial, porque esto, por cada articulación, por cada parte del cuerpo, dijimos que teníamos 12 secciones, 12 áreas. Puedes asegurarte específicamente de que exactamente ahí llega el estiramiento. Hablamos de movilidad. La fuerza llega a través de una contracción fuerte, máxima.
Entrenamiento de fuerza, en estado de estiramiento, y al contraer rápidamente, además, se produce el flujo sanguíneo. Y ahora, número 4. Número 4. Se trata de lo siguiente, que tú usas tu propia fuerza para estirarte aún más. Imagínate que solo puedes estirar el brazo hasta aquí. Y luego, ya no puedes más. Y si ahora te esfuerzas y tratas de estirarlo a pesar de eso, entonces se va a estirar un poco. Mucho menos que si, al estirarte de forma pasiva, usas la otra mano para ayudarte. Sí, pero quieres intentarlo de todas formas. Y ahí hay dos efectos enormes y muy importantes que también tienen mucho que ver con la fuerza. Y uno de esos efectos es el siguiente. Que el cerebro. Exacto. Tal vez sepas que el movimiento se representa en el cerebro. Al final, el movimiento siempre se origina, o, mejor dicho, surge en el cerebro. El control ocurre a través de los nervios. Luego, los músculos empiezan a trabajar. Los músculos no trabajan por sí solos. El centro de control, todo eso, junto con el sistema nervioso, es lo que permite que puedas moverte. Y en el momento en que usas estos músculos para estirar a los otros, cuando los usas para estirarlos, entonces se producen fuegos artificiales de nuevas conexiones neuronales. Eso, a su vez, hace que puedas moverte mejor. Eso es un entrenamiento cerebral. El entrenamiento del movimiento siempre es un entrenamiento cerebral. Y este entrenamiento que hacemos, eso es un entrenamiento cerebral. Según mi opinión, es súper valioso. ¿Y qué más sucede? Aquí tienes la articulación del codo. Y la articulación del codo es una articulación complicada. Es una articulación que está formada por 3 articulaciones. No tenemos que entrar en detalles ahora, ¿sí? Pero es importante que la geometría del movimiento de la articulación sea correcta. La rodilla, por ejemplo, es de tipo rodante. Articulación deslizante, en parte, rueda. La cabeza en la cavidad, en parte, se desliza dentro de ella. Todo eso está exactamente determinado, cómo debe funcionar. Y cuando eso se entrena de nuevo, al lograr que los músculos de un lado de la articulación y del otro lado se comuniquen bien entre sí, y que en el cerebro ocurran las reprogramaciones correspondientes, entonces podrás controlar cada vez mejor tu movilidad, controlar el comportamiento, la precisión del movimiento, lograr meter el hilo en la aguja, atinarle bien al tornillo pequeño con el desarmador y todos esos movimientos finos, esos controles precisos. Eso solo será posible de nuevo gracias a que haces este entrenamiento. Para resumirlo, estos 4. Las sesiones de entrenamiento que realizamos están presentes en cada ejercicio, y cada ejercicio dura solo 2 minutos. Puedes ver lo que sucede ahí, pero hoy y aquí se trata principalmente de la fuerza. Y la fuerza es un factor muy importante, porque aquí se entrena la fuerza de una manera muy especial en esta área. Y yo iría tan lejos como para decir, según mi propia opinión, sí. Si no tomas peso en la mano, no haces dominadas, no haces flexiones, entonces, aún así, tienes una fuerza básica funcional en todo el cuerpo si haces el ejercicio una y otra vez, que se encarga de que puedas caminar, que puedas moverte en todas las direcciones, que en realidad puedas hacer todo lo que tu cuerpo quiera hacer. En la vida diaria, en tu deporte o en tu trabajo, ¿sí? Y ahora acaba de llegar Petra, mi esposa. Ella es la doctora, por si aún no lo sabías. Y ella acaba de decir, Rolando, estuve escuchando, se te olvidaron completamente las mioquinas. Sí, es cierto, las mioquinas. ¿Qué son las mioquinas? Las miocinas fueron descubiertas hace apenas 15 o 20 años, por una, creo, doctora sueca. Doctora. Y son hormonas musculares. Nuestros músculos son, además, fábricas de hormonas. Y antes se pensaba que solo eran un par y luego, más tarde, que eran unas cuantas docenas. Ahora se sabe que son cientos y un autor incluso escribe que sospecha que podrían ser más de 1000. Y además, estas hormonas musculares, muchas de ellas son antiinflamatorias y quizá ya sepas que las inflamaciones silenciosas en el cuerpo tienen mucho que ver con el envejecimiento, con no sentirse bien, con enfermedades y así sucesivamente. Así que una razón más para mantener el cuerpo en movimiento. Pero, como dije antes, eso es una base. ¿Dónde?
puedes, de manera sistemática, todo, tu cuerpo, de arriba a abajo, siempre, donde quieras, donde tengas dolor, que quieras quitar, para poder moverte, donde hay poca movilidad, donde puedes trabajar de forma muy específica, por puntos o por zonas, pero, por supuesto, siempre es una ventaja. Yo mismo también lo hago. Ahora, agregar otros ejercicios de fuerza, mientras más, mejor. Entonces, hacer dominadas. O hacer flexiones, flexiones de pecho. O haz sentadillas. O toma una pesa en la mano y trabaja el bíceps. O inclínate hacia adelante y levanta la pesa. Hay tantas cosas. Las encuentras en tu gimnasio. Puedes hacer eso en casa. Hay bandas de resistencia. Hay muchísimas cosas. Y mientras más hagas, mejor es, por supuesto. Pero si también tienes el problema de no tener tiempo, todavía no estás jubilado, ¿verdad? Y hasta los jubilados a veces parecen no tener tiempo. Así que, si tu tiempo es limitado, entonces te recomendaría encarecidamente que empieces con nuestro Liebscher en Bracht, Die Schmerzspezialisten, porque lo que hay en poco tiempo. Vas a aportar intensidad al cuerpo en poco tiempo, desarrollando fuerza en el control y la función muscular. Ahí tienes una base maravillosa, y todo lo demás es un lujo que se suma, dependiendo simplemente de cuánto tiempo más puedas dedicarle. Entonces, ¿qué te recomendaría concretamente? Te lo recomiendo con muchísima confianza. Por favor, empieza con Liebscher en Bracht, Die Schmerzspezialisten. Puedes encontrarlos gratis en YouTube. También puedes encontrarlos en nuestra aplicación. En la aplicación es así, hay una gran comunidad, tiempo, y la aplicación. Usuario, por así decirlo, se dice, sí, los miembros de la aplicación. Ellos tienen el gran objetivo, todos juntos, conmigo, yo, con ellos conmigo. Mientras más viejos nos volvemos. Para tener menos dolor, para tener más movilidad, para ser más fuertes y más seguros al movernos. Y, por ejemplo, hacemos cada mañana 8 minutos, y esos 8 minutos son muy intensos en ese sentido. Que todos esos efectos que hemos descrito se trabajan repetidamente en diferentes partes del cuerpo, y hay programas semanales que se repiten constantemente, es decir, 365 días al año. Nuevo entrenamiento. Conmigo, yo también entreno ahí, porque también quiero beneficiarme de que mis músculos sigan creciendo y no disminuyan. Y prueba lo que quieras. Me alegra entrenar contigo. Hazlo, porque lo necesitas para que los músculos no se reduzcan, sino que más bien crezcan.